Mis hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de confesionalidad, de la confesionalidad bíblica. Y hoy tendremos la oportunidad de exponer el capítulo 2 de nuestra confesión de fe, de Londres de 1689, el cual se titula, como vieron hace un momento en la lámina, de Dios y de la Santa Trinidad. Este capítulo consta de 3 párrafos, a diferencia del anterior que constaba de 10 párrafos, pero aunque son pocos, son muy profundos en cuanto al conocimiento de Dios. Lo que vamos a describir hoy, o cuando se habla de teología, cuando entendemos ese conocimiento de Dios, esto quiere decir doctrina de Dios. Realmente cuando tú entras en teología, en la materia de teología, en la materia de conocimiento, cuando hablamos de Dios y de la Santa Trinidad al mismo tiempo, estamos tocando la doctrina de Dios. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Vamos a profundizar en la doctrina de Dios a través de los 3 párrafos de nuestra Confesión de Fe de Londres, capítulo 2. Y exponer de Dios y de la Santa Trinidad realmente es un reto. Porque cuando empezamos a describir lo que Dios es, y esto debe producir en cada cristiano algo, adoración, admiración, vamos a describir conforme a su palabra como Él se revela quién es. Y esto es algo maravilloso. Un hermano hablaba conmigo en estos días y me preguntaba que si había leído cierto libro sobre los atributos de Dios. Yo le dije, sí, lo leí, ¿qué te pareció? Es algo maravilloso. Nunca había visto a Dios de esta manera. ¡Wow! Es omnisciente, es omnipotente. ¿Y ese es nuestro Dios? Sí, ese es nuestro Dios. Y eso es lo que debe pasar cada uno de nosotros. Y espero que pase en la clase de hoy. Que cuando conozcamos al Dios que tenemos, quedemos estupefactos, maravillados del Dios que tenemos. Amén. Y entonces me gustaría empezar a la clase con un par de preguntas. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existe la humanidad? A ver, ¿por qué? Exactamente, la respuesta es simple. Porque Dios le plació crearla. Porque Dios la creó. Porque existe el cosmos. Porque existe la humanidad, nosotros. Y es porque Dios le plació crearlo. Por ende, Dios es la causa principal de todo. Es por Dios que existe el cosmos, es por Dios que existimos nosotros, es por Dios que hay un plan de redención y es por Dios que hay un medio por Cristo para salvar al hombre. Y es por Dios y para su gloria que lo es absolutamente todo. Cada hombre, cada mujer, cada partícula de la creación, Dios la creó con un motivo y es para recibir el gloria. Y es por eso que nuestros hermanos bautistas reformados de 1689, después de explicar cómo conocemos a Dios, la clase que vimos anteriormente, y es a través de la Escritura, no hay otra forma de conocer a Dios, inmediatamente pasan a describir lo más grandioso para el cristiano. Empiezan a describir la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? Y por eso el párrafo 1 comienza hablando acerca de los atributos de Dios. A ver, levanten la mano. ¿Quién entiende qué son los atributos de Dios? Por lo menos un 20%, así que es bueno traer esto. Los atributos de Dios son los rasgos del carácter de Dios tal como se nos revela en la Escritura. Y estos atributos se dividen en 2. Atributos comunicables y atributos incomunicables. Atributos comunicables e incomunicables, ¿cómo entendemos eso? Lo voy a explicar.
Los atributos incomunicables son los atributos que nosotros no podemos imitar de Dios. Se trata solamente de la esencia de su ser. Por ejemplo, omnipresencia. Por más santo que tú seas y más cristiano, aunque nosotros estamos creciendo en santidad, jamás vamos a ser omnipresentes, ¿cierto? Eso solo le pertenece a Dios. Por eso no es comunicable. Otro es la omnipotencia. Aunque alguien pueda crecer en fuerza, jamás va a ser omnipotente. Es como ese verso que dice, no existe nadie que detenga la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Solo Él es todopoderoso. Otro de estos atributos es la omnisciencia. Y esto quiere decir que Dios conoce todas las cosas, incluso lo que cada uno de nosotros está pensando en este momento. Estamos desnudos ante el conocimiento profundo de Dios. Otro es la eternidad de Dios. Y aquí quiero explicarlo un poco, pero ya va, hermano, nosotros cuando seamos glorificados no vamos a vivir eternamente, y sí, es verdad, pero a diferencia de Dios, esto quiere decir que no existe, que Dios no tiene un principio ni un final. Nosotros tuvimos principio. Esa es la eternidad de Dios. Y hay muchos otros atributos incomunicables de Dios, o sea que solo le pertenecen a Él, su esencia. Pero estos son algunos ejemplos que ahora creo que puedan entender. O en pocas palabras, lo que se conoce como los atributos incomunicables de Dios son los que le pertenecen a Dios solamente. Esos son los atributos incomunicables. Y en contraste ahora, los atributos comunicables. ¿Qué son? Son los que tienen que ver con el carácter de Dios directamente y sí pueden comunicarse al hombre. A través del Espíritu Santo que mora en ti y en mí, podemos esforzarnos en reflejar estos dichos atributos. ¿Y cuáles son? Amor, misericordia, justicia, paciencia. Sí podemos comunicar el carácter de Dios de esa manera. No perfectamente, la perfección solamente está en Él. Dios es perfecto, es amor perfecto. Pero los cristianos salvados, por gracia, pueden comunicar el carácter de Dios. Pueden ser amorosos, pueden ser misericordiosos, pueden apelar y desear la justicia y pueden tener paciencia. Esos son los atributos comunicables. No perfectamente, pero el cristiano puede vivirlo sinceramente. Y la estructura del primer párrafo es la siguiente. Sigue hablando de los atributos de Dios. Habla de la singularidad de Dios, es decir, que Dios es el único Dios, valga la redundancia, verdadero. Y no hay otro Dios. Solo Él es Dios. Las demás formas sin conceptos de Dios no son Dios. Su existencia propia o su aceidad. Que Dios existe y subsiste en Él y por Él mismo. No necesita absolutamente nada. Dios incluso no necesita de nuestra adoración. Nosotros fuimos diseñados para adorarle, pero no necesita absolutamente nada de nosotros. Dios fue perfecto y se sentía pleno ante la creación. Eso es la aceidad. Dios subsiste solamente en Él y era contento, era pleno sin haber creado nada. Porque si no, estaría condicionado a, adórame, yo lo necesito. Estaríamos diciendo que Dios tiene una necesidad y no es así. Dios es un ser que sustenta todas las cosas y hace subsistir todas las cosas porque Dios, repetimos, es la causa de todo. Aquí hay una ley de la física que realmente es correcta, la ley de la causalidad, no sé si lo han escuchado, de que todo tiene una causa. Pues es verdad. El universo mismo y la creación, lo que la causa es Dios. Su incomprensibilidad. Y aquí lo voy a explicar.
Aquí voy a detenerme un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Mi hermano, ¿me estás diciendo que Dios es incomprensible? Sí, estoy diciendo que Dios es incomprensible. Entonces, ¿cómo podemos entender a un Dios que es incomprensible? Cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, estamos hablando de la plenitud de Dios. Y es imposible que hombres finitos comprendan plenamente la mente de Dios. Agustín de Hipona, hay una historia de Agustín de Hipona que realmente no se sabe si es mito o leyenda, pero que capta muy bien esta idea. Agustín de Hipona estaba tan absorto pensando en la incomprensibilidad de Dios, es ¿cómo articulo esto? Y un día fue a caminar por la playa del norte de África, caminando. Y algo le llamó la atención. Un niño pequeño con una pequeña cucharilla iba corriendo a la playa y venía a la tierra y sacaba el agua. Pero lo hacía con tanta pasión que le causó curiosidad. Y él se acercó y le dijo, niño, ¿qué haces? Tengo un propósito con lo que estoy haciendo. ¿Y qué es? Quiero vaciar el mar. Y en ese momento Agustín de Hipona dijo, es exactamente lo que nosotros estamos intentando comprender plenamente, la mente de Dios. El vasto océano es la mente de Dios y nuestra mente es esa pequeña cucharilla. Entonces, ¿no podemos conocer a Dios completamente? No. ¿Pero qué entonces podemos conocer? ¿Podemos conocer a Dios? Sí. Podemos comprender a Dios plenamente en lo que Él ha revelado de sí mismo. Y lo que ha revelado es suficiente para comprender el propósito de nuestra vida y para hacer su voluntad. ¿Y a través de qué? ¿De qué instrumento nosotros podemos comprender lo que Dios quiere para nosotros? A través de la santa palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de su incomprensibilidad, estamos hablando de que jamás personas finitas como nosotros vamos a entender plenamente la mente de Dios. Pero en su bondad, Él ha revelado lo suficiente para poderle comprender, para poder entender el Evangelio. Él lo ha revelado perfectamente. Así que, mis hermanos, podemos entender suficientemente a Dios para poder conocerle y descansar en Él. También habla de su espiritualidad. Y es que Dios es espíritu. Dios es invisible, es inmortal. Dios es inaccesible. Él mora en luz inaccesible. No podemos verlo, sin embargo, Dios vive. Él está vivo. Y por medio de Cristo, algún día vamos a verlo cara a cara. Cara a cara. Y luego, por último, en este primer párrafo, nos habla de su juicio y de la justicia de Dios. Y esta evidencia, o dando evidencia de recompensa a los que le buscan y castigando al culpable, castigando al que lo desecha. Este básicamente es el párrafo 1 de la confesión. Entonces, ¿qué vimos en el párrafo 1? ¿Qué creemos? Los atributos de Dios, que son regalos o rasgos del carácter de Dios, tal como se nos revela ¿en dónde? En las Escrituras. Un libro que podrían profundizar en los atributos de Dios, en un libro que recomiendo plenamente, ese Arthur Pink. Van a gozarse, de verdad. Así que si quieren profundizar en los atributos de Dios, les recomiendo este libro. Ahora para el párrafo 2. Este párrafo nos habla acerca de las relaciones que Dios tiene con sus criaturas. Existe una antigua idea de que Dios creó las cosas, pero después de la creación la dejó a su suerte y ya no se relaciona con ella. Esta cosmovisión o esta idea de Dios se conoce como el Dios relojero, o específicamente en teología se conoce como deísmo. Y básicamente es esta idea. Dios hizo la creación, le dio cuerda
y la dejó a su suerte. Es como diciendo, Dios no se relaciona con su creación después que la creó. Ciertamente Dios es distinto a su creación. Su creación, Él no depende de su creación depende de Él. No es parte de ella, pues la creó, está por encima de ella y también la sustenta y la dirige. En teología este término quiere decir, o se conoce como trascendencia de Dios. Y lo voy a explicar. Esto quiere decir que Dios es mucho más grande que su creación y no depende de ella. Dios es trascendente. Y algunos dirán, ajá, mi hermano, si Dios es trascendente, entonces los que piensan que Dios creó la creación, valga la redundancia, entonces tiene razón, la creó. No tiene que ver con ella, porque Dios es mucho más grande que su creación. Pero a esa tal afirmación le falta una pieza al rompecabezas, y es esta. Dios es trascendente, pero también es inmanente. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Pocos, qué bueno, vamos a explicarla también. La inmanencia de Dios se refiere a la relación que Dios tiene con su mundo, en que Él opera, lo sostiene y está continuamente presente con Él. Entonces, Dios es trascendente. Él creó la creación, todas las cosas, pero también se relaciona íntimamente con ella. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreo, capítulo 1, verso 3. ¿Están allí? Dice la palabra, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, que dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí vemos la trascendencia de Dios, ¿cierto? Y ahora vayamos a uno de mis versículos favoritos, Mateo 28, 20. ¿Están allí? Dice, hablando del discipulado de las naciones, enseñen a las naciones que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros algún tiempo, todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que Dios se relaciona íntimamente con cada creyente. Entonces Dios es trascendente, es más grande que su creación, la sustenta, pero también es inmanente. Él está cerca de su creación constantemente. Y esto es una verdad que debe darnos pasión, porque cada oración que tú oras a tu Dios, Él te escucha, porque Dios es inmanente. Amén. Entonces podemos afirmar que Dios es trascendente, ¿cierto? Es más grande que su creación. Es mucho más grande que su creación y la sustenta. Pero también es inmanente, se relaciona cercanamente con todo su pueblo. El párrafo 1, vemos los atributos. Y en el párrafo 2, vemos la relación con sus criaturas. Y por último, el más esperado. Párrafo 3, nos habla de la Santa Trinidad. Decía un hombre de Dios que cuando hablamos de la Santa Trinidad, tenemos que quitarnos los calzados, porque estamos tocando Tierra Santa. Cuando hablamos de la Trinidad, eso es la sumisión y la cercanía que tenemos con nuestro Dios. Esto es precioso. Y al mismo tiempo es un tema tan profundo que la iglesia le llevó 400 años a argumentarla correctamente para poderla entender. Por eso es que de hecho la Santa Trinidad es una de las doctrinas más fuertes y robustas de todo el cristianismo. Pasa así en el cristianismo, en la historia de la iglesia. Cuando una doctrina trae problemas de entendimiento, constantemente se profundiza en ella. Y una de las que se profundizó más fue la Trinidad.
Por eso es que realmente las sectas son alérgicas a la historia de la iglesia. No. Están en interpretaciones superficiales de la Trinidad. Pero cuando ven la historia de la iglesia, ¡wow! Esta doctrina realmente es fuerte, es poderosa, es demostrable con la Escritura. Y ahora tenemos este principio que nosotros podemos estar seguros. ¿La Trinidad es bíblica? Sí. La vamos a demostrar. Históricamente, en la Confesión de Londres es más extensa de la Trinidad que en la Confesión Presbiteriana de Westminster. Y lo hace porque en contexto bautista reformado del siglo XVII en Inglaterra, dentro del puritanismo bautista, empieza a haber una división entre los bautistas particulares o bautistas reformados, que somos nosotros, y los bautistas generales. De manera muy puntual, los bautistas particulares o reformados somos aquellos que creemos en las doctrinas de la gracia, en la obra soberana de Dios, en la salvación del hombre, y que Cristo solo vino a morir por su pueblo, a muy grandes rasgos. ¿Y podemos demostrarlo esto con la Escritura? Por supuesto que sí. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a algunos, a todos, a su pueblo. Y a su pueblo son los que crean solamente en él, de sus pecados. Efesios 1, 4, 5. Según Jesús, nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es lo que creemos, esto es lo que diferenciaba a los bautistas particulares o los bautistas reformados. Y este entendimiento se diferenciaban. Estos son los que creen los bautistas particulares de ese tiempo, y por eso se diferenciaban de los bautistas generales. Y este grupo son los de corriente arminiana. Yo sé que algunos de estos temas son nuevos para muchos, pero van a seguir profundizándolo aquí, lo van a escuchar bastante. Y estos son los que creen que la salvación se pierde, que el hombre puede ganarse su entrada al cielo por sus buenas obras, etc. Teníamos estos dos grupos, los bautistas reformados y los bautistas generales. Y estaba pasando algo en ese momento en ese grupo. Los bautistas generales estaban deslizando de manera preocupante hacia la vieja herejía del unitarismo. Por eso, y recuerden, nuestra confesión de fe de Londres es apologética. ¿Y esto qué quiere decir? Cada párrafo está contestando problemas que estaban surgiendo en ese momento. Ustedes no creen en la Trinidad, pues nosotros sí. Ustedes los atributos de Dios no creen, pues nosotros sí. Y lo demostraban bíblicamente. Cada uno de los capítulos estaban demostrando un punto herético, generalmente de los romanistas, pero también de grupos particulares como este. Y es por eso que por medio de la confesión ve necesario hacer un hincapié más amplio en la naturaleza trina de Dios y en cómo se desarrolla. El unitarismo sigue existiendo hoy día, ¿cierto? Pero no es nada más que una vieja herejía del principio de la historia de la iglesia, conocida como el modalismo. ¿Habían escuchado esa palabra? Modalismo. Un modalista ve a Dios como una persona en vez de tres personas. Él cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente diferentes modos o formas de la misma persona divina. Para ellos, solo Dios, cuando se presentan en el Hijo, en la Escritura, agarra la careta de Hijo. Se presenta, no, pero es el mismo Dios, no existen las tres personas. Cuando aparece el Dios Padre, la careta de Padre, y cuando aparece el Espíritu Santo, la careta, según el modo. Por eso se llama modalista. Pero el párrafo 3 deja muy claro, con una serie de principios innegociables, que esto no es así. Así que la respuesta que hacen en la Confesión de Fe de Londres de 1689 persigue un propósito especial, y es demostrar
que los unitarios, los modalistas, estaban equivocados a la luz de la Escritura. Aclarar la naturaleza trina de Dios, afirmado en el párrafo 3, o por medio del párrafo 3, y la unidad de nuestro trino Dios, que es un solo Dios. Diciendo que, y esto es importante, que nuestro Dios tiene 3 subsistencias: Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son una misma sustancia. Lo voy a repetir. Hay 3 subsistencias en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son una misma sustancia, de un mismo poder y de una misma eternidad. Cada una de ellas es de esencia divina, pero permanecen indivisibles. El párrafo también nos habla de que hay 3 distinciones, 3 personas divinas. Pero ya existe 3 personas divinas en la Escritura, sí. Esta es representada en la Escritura como el Padre, que no pertenece a nadie, ni por generación, ni por profesión. Nadie le ha generado, ni proviene de nada, ni de nadie. El Padre siempre ha sido. El Hijo es engendrado, pero es engendrado eternamente. Y aquí es cuando nuestras mentes explotan. A diferencia de la herejía del arrianismo, que dice que el Hijo es engendrado y por ende es una criatura, la Escritura dice lo contrario. La palabra de Dios afirma que el Hijo es engendrado eternamente del Padre. ¿Dios es inmutable? Sí, cierto. Entonces no pudo haber un momento que no tuviera hijo, porque si no, Dios habría cambiado. Hubo un momento que fue sin hijo. Ahora, a partir de hoy, tiene hijo. Habíamos hablado de que Dios ha cambiado, se ha actualizado. ¿Y la mutabilidad de Dios? No. Por eso el concepto de engendrado eternamente va más allá, literalmente, de nuestra comprensión absoluta, pero lo afirma la Escritura. Engendrado eternamente. Y como hablábamos de la eternidad, a diferencia de las criaturas, cuando hablamos de la eternidad de Dios, es que no tiene principio ni fin. Y por último, el Espíritu Santo, que procede tanto del Padre como del Hijo. Las Escrituras lo evidencian cada vez que se habla del Espíritu de Dios y también del Espíritu del Hijo. Unos textos claros para ello es, por ejemplo, Efesios 4:30, que dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, por lo cual fueron sellados para el día de la redención. Y en Gálatas lo usa de la misma manera, 4:6, dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Repito la afirmación. Entonces el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. La Escritura lo evidencia cada vez que hablamos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, como conclusión, las 3 personas de la Trinidad se podrían explicar de esta manera. Todos son infinitos. Ninguno tiene principio ni fin. Son todos un solo Dios, distintos entre sí por las propiedades que tienen únicas cada uno, por diferentes papeles que desempeñan en cada persona de la Trinidad. Hay diferencias en cuanto a su papel, ciertamente, pero esto no les exime a todos y a cada uno ser divinos, infinitos, eternos e indivisibles. Eso es la Trinidad. La Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Si alguien intencionalmente dice, no creo en la Trinidad, no lo podemos llamar hermano. No es nuestro hermano, porque Él está presentando un Dios diferente a la Escritura. Y esto es una doctrina cardinal. Si alguien no cree en la Trinidad intencionalmente, dice, no creo en la Trinidad porque esto, sacando de contexto los pasajes, no es nuestro hermano. Pero hay que hacer una salvedad aquí.
Hay muchas personas que están en estas iglesias que desconocen esta doctrina y han creído en el Señor Jesucristo. A pesar de su pequeñez teológica, el Señor lo ha salvado. Pero a alguien que afirme intencionalmente la Trinidad no existe por esto, no podemos llamarlo nuestros hermanos. Entonces, y para terminar, o de manera resumida, ¿qué expresa el capítulo 2? ¿Qué vimos? Los atributos de Dios. ¿Dios no se relaciona con sus criaturas o sí? ¿Se relaciona con sus criaturas? Y afirmamos que lo vemos en la Escritura con claridad y a través de un estudio profundo de la palabra, que existe una Trinidad, el cual todos nosotros dependemos. ¿Qué creemos entonces? Que Dios tiene sus atributos incomunicables, comunicables, que Dios sí se relaciona con sus criaturas, Él es trascendente, pero también inmanente, y que nuestro Dios es un Dios trino. Amén.